Hola amigos, bienvenidos al canal de Vibe Home. En esta serie de videos voy a tratar de hablar sobre equipos y conceptos de redes, pero enfocado al mercado residencial. Estos no intentan ser cursos completos o muy técnicos, únicamente tienen la finalidad de ayudar a las personas que empiezan a trabajar con las redes en sus casas y quieren conocer un poquito más para conectar sus equipos de domótica, para conectar sus Smart TVs, para que les funcione mejor el Netflix, para que puedan trabajar mientras los hijos están viendo Netflix, etc. Si hay un ingeniero en redes que me ve, que no se ofenda, quiero hacer lo más sencillo posible para que me entiendan la mayor cantidad de personas. Si tú eres una de esas personas que describí, un usuario que quiere mejorar su casa y que empieza a tener necesidad de mejorar la red de su casa, quédate. Suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos y déjame en los comentarios si hay algún tema que te gustaría que tratáramos o si tienes alguna duda. Con gusto voy a tratar de ayudarte. Muy bien, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Vibe Home. Nuevamente, mi nombre es Gilberto. Me encuentran en Facebook como GilVibe. Ahí me pueden escribir, me pueden buscar y puedo contestarles cualquier duda que tengan. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos que había preparado. Esta vez vamos a hablar de switches y cuál es su función dentro de la red. Vamos a hablar de qué son y qué no son los switches, qué hacen y cómo lo hacen para funcionar. Después les voy a dar algunos consejos a la hora de ustedes elegir un switch, en qué es en lo que se tienen que fijar cuando quieran comprar uno. Y los tips o consejos de configuración o cómo deben de conectarlos para que funcionen adecuadamente. Hay muchos problemas a veces con la conexión de los switches, ya que si no entienden el funcionamiento pueden crear loops o bucles y pueden hacer muy lenta su red. Al final del video les voy a dar los tips y la forma de configurarlos. Primero vamos a ver qué es lo que hacen y bueno, ya después platicamos de los videos que vienen. Ok, ¿qué es un switch? El switch es, digamos que la parte central de la red, es donde se conectan todos los equipos. Antes se llamaba concentrador o hub. La diferencia de un switch ahora con un concentrador, que todavía por ahí hay algunos, es que el concentrador manda toda la información a todos los puertos y el switch sí discrimina qué información va específicamente a cada uno de los puertos, lo cual hace que la red sea mucho más eficiente. El switch es por donde pasa y se direcciona todo el tráfico de datos que corre en la red. O sea, todo el tráfico que haya dentro de la red va a pasar por el switch. Al ruteador solo va a llegar el tráfico que vaya a salir a internet. Como lo expliqué en el programa de los ruteadores, eh, cualquier red o toda red debe de tener un switch, pero no todas las redes deben de tener un ruteador. El ruteador es únicamente para salida a internet o a conectarse a otras redes. Como ejemplo, el hub era como una manguera de agua donde tienes una corriente de agua fija. Llega a un punto donde se unen más mangueras y el caudal de agua se distribuye entre todas y pasa a todas las mangueras. El switch funciona un poco más como una carretera, es decir, tienes una carretera principal, llegas al switch y de ahí te dirige exactamente hacia tu destino. Es decir, no corres por todas, sino únicamente hacia el destino que vas. Eh, el switch no tiene funciones de ruteo. Eh, sí dirige la información hacia el lugar que va, pero solo dentro de la red, no comunica con otras redes. Si tienes dos direccionamientos de red diferentes, aunque los tengas conectados al mismo switch, no se van a ver unos a otros, porque no enruta el switch. Digamos que si el ruteador es como el coreback de la red, ¿no? Es el que dice cuál va a ser la jugada o cómo va a funcionar la red o cómo va a estar funcionando, ¿sí? Distribuida. Y el switch vendría a ser como todo el equipo, o sea, todo el demás equipo. Eh, es necesario para cualquier red de más de dos dispositivos. O sea, puedes conectar de una computadora a otra computadora sin necesidad de un switch, con un cable cruzado. Conectas dos computadoras o dos dispositivos. Si tienes tres, ya necesitas a fuerza un switch. Eso sí o sí.
Entonces, el switch en realidad es la base de una red, no el ruteador. Es el switch el que es la base de la red. La mayoría de los equipos que ya vienen completos, como, bueno, o todos los equipos que vienen completos, todos los que da el proveedor, ya traen 3 o 4 puertos Ethernet para que puedas conectar ahí diferentes dispositivos cableados. Y digamos que es un pequeño switch dentro del modem ruteador. Hay ruteadores que también traen 4 o 5 puertos Ethernet y también para que haga switcheo entre esos puertos. Pero pues definitivamente estamos hablando de 3 o 4 dispositivos cableados. Si tienes más, ya necesitas a fuerza un switch. Eh, todos los equipos de la red tienen que pasar por un switch. Todos, absolutamente todos. Incluyendo, o sea, antes de que me digan, es que los celulares, las iPads, todos esos no pasan por switch. Pues déjenme decirles, el Access Point en realidad es un switch, nada más que con funciones inalámbricas. Ok, vamos a ver. Los switches sirven para conectar equipos a la red y el hecho de tener más switches es ya sea o para conectar más equipos o para extender el rango de la red. Acuérdense que una red cableada tiene un límite de 100 metros porque así está especificada la norma y los cables no dan para más. Entonces tú no puedes tener un dispositivo a 100 metros de donde se conectó, a más de 100 metros de donde se conectó. Entonces si tienes un dispositivo más lejos de todo eso, necesitas poner un switch en medio para que te dé otros 100 metros. O si tienes una red en tu oficina y el piso de arriba también se tiene que conectar a la misma red, es entonces que pones un switch en el piso de arriba y conectas todos los equipos de arriba a ese switch. Ahora, bien, ¿qué hacen y cómo lo hacen? Los switches trabajan en la capa 2, que es la capa de Data Link, y trabajan en base a direcciones MAC. La dirección MAC es la dirección, digamos, como el número de serie o específico de cada dispositivo que hay en la red. Todos los dispositivos tienen un número MAC que viene determinado, los 4 primeros dígitos vienen determinados por es el fabricante y los siguientes, pues bueno, ya es el fabricante la especificación que le quiera poner. Les digo, el switch trabaja con direcciones MAC, no con direcciones IP como el ruteador. Y así es como identifica hacia qué puerto está conectada cada una de las direcciones MAC y sabe hacia dónde enviar la información. Los switches lo único que transmiten a toda la red son los paquetes de broadcast y de multicast, que son paquetes donde tienes que comunicarte a varios dispositivos. Y, y bueno, para bloquear, digamos, el tráfico de broadcast en un switch, para eso se usan las VLAN. Si quieres bloquear o limitar tráfico de multicast para que solo se vaya hacia donde debe de ir, se usa el IGMP Snooping, que ya lo platiqué en ruteadores, y es Internet Group Messenger Protocol. Con eso sé si tienes problemas de mucho tráfico, ya sea de broadcast o de multicast, necesitarías hacer VLANs o utilizar IGMP Snooping. Bien, es importante planear bien la red desde el principio, desde el inicio, para tratar de cascadear o de conectar los menos switches posibles en cascada. Si tienes varios switches, lo importante es tener un switch principal y los demás se conecten a ese switch. Siempre así vas a tener mucho menos, digamos, saltos de switch, que cada uno de esos saltos requiere un procesamiento. Entonces, si tienes muchos, pues vas haciendo un poco más lenta tu red. Lo recomendable es no más de 2 saltos entre switches. Ok, aquí en la figura que está arriba a la izquierda se ven 2 switches en cascada, digamos de uno llega al otro, y en la figura de abajo a la derecha se ve que hay un switch principal conectado a 2 switches independientes. De todos modos, se puede comunicar en la figura de abajo a la derecha, se puede comunicar la computadora A con la computadora F sin problemas, pasando por los switches que están. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos para elegir un switch? ¿Qué es importante? Una es el número de puertos.
Siempre debemos de tener puertos, igual que lo platiqué en los ruteadores, tratar de tener puertos que sobren. Si hoy vamos a conectar 8 equipos, pues no se compren un switch de 8, cómprense uno de, creo que no hay de 12, en algunos modelos puede que haya, pero son normalmente 8, 16, 24. Entonces, si van a utilizar 8 puertos o 10 puertos, cómprense uno de 16 para que tengan puertos que se necesiten más adelante. Si van a utilizar múltiples switches, más de uno, la recomendación es que el switch principal sea administrable, que vamos a hablar del tema de la administración. Si necesitan que sea PoE, hay que verificar que el switch tenga capacidades, si ustedes tienen dispositivos PoE, que el switch tenga capacidades PoE y tienen que saber si es PoE o PoE Plus y la capacidad del switch. Pasa que, no sé, tienen 4 cámaras IP, ¿no? Y compran un switch de 8 puertos, de los cuales dice que 4 son PoE. Entonces ustedes dicen, ya, con eso cubro mis 4 cámaras, compran su switch con 4 puertos PoE, conectan sus cámaras y resulta que nada más se ven 2, o a veces se ven 2, la 1 y la 2, y luego se ven la 3 y la 4, o luego se ven la 2 y la 3, y no se alcanzan a ver todas. Esto pasa porque en realidad las cámaras van a necesitar PoE Plus, y el switch que compraron sí decía 8 puertos, 4 PoE, y luego dice o 2 PoE Plus, porque no tiene la capacidad suficiente de enviar suficiente corriente. Entonces hay que verificar bien qué requieren sus dispositivos PoE, qué capacidad necesitan, si es PoE o PoE Plus, y que el switch se los pueda dar. Otra consideración que deben de tener es tamaño y ubicación. O sea, con tamaño me refiero al tamaño de área a cubrir, o dónde van a estar sus dispositivos, qué tan lejos van a estar el uno del otro. Si están a menos de 100 metros de su conexión, pues sí pueden usar un solo switch. Si están a más de 100 metros, probablemente necesitan extenderlo con otro switch o usar fibra, que ese ya es otro tema, pero aún así, con fibra tienen que llegar a conectarlo a otro switch. Y la otra es la ubicación. Por ejemplo, aquí donde estoy, tengo 4 switches. Tengo uno principal y de ese principal tengo un switch pequeñito que donde está conectada, digamos, mi sala de televisión y tengo conectados los Xbox, la televisión y lo demás por cable al switch y del switch llega al principal. Tengo otro cable que sale hacia un switch donde tengo una oficina y tengo ahí 3 computadoras y demás, y tengo ahí un switch para distribuirle a esas 3 o 4 computadoras. Lo hice así porque de otra manera hubiera tenido que tirar 4 o 5 cables hasta mi switch principal y hubiera tenido que tener un switch principal más grande por el número de puertos. Entonces sí es importante que tengan más o menos claro el tamaño de su proyecto o cómo lo van a distribuir para saber cuáles son los switches que les conviene y dónde van. Siempre va a ser mejor tener un switch más grande con más puertos que tener más switches. ¿Por qué? Por lo que les decía, como hace cierto procesamiento cada uno de los switches, pues si tienes 3 o 4 o 5 switches, todos van a estar haciendo procesamiento. Si tienes uno solo, él solito lo procesa. La otra es olvidarse ya de los switches 10-100 y buscar ya switches que sean 10-100-1000, que el 1000 se refiere a 1 gigabit. Ya ahorita el estándar es todo trabajar en 1 gigabit. Todavía hay cableados que trabajan a 100. Por ejemplo, la categoría 5 trabaja a 100, no llega al gigabit, pero es bueno que su switch ya sea gigabit. Ya no compren de 10-100 porque eventualmente van a poder conectar equipos que trabajen a 1 gigabit, pero van a trabajar a 100 megabits. Entonces no vale la pena. La otra es la capacidad de procesamiento entre puertos o backplane, que se le llama. Como lo expliqué en el de ruteadores, que por aquí va a aparecer la liga de ese video, el backplane es la capacidad que tiene el switch de procesar la información entre uno y otro puerto. Entonces, digamos que por ejemplo tengo un switch de 8 puertos, recuerdo que los puertos son de ida y vuelta. Si tengo un switch de 8 puertos y todos están trabajando a su máxima capacidad, voy a estar utilizando 16 gigas de velocidad, porque tengo un giga de entrada, un giga de salida. En 8 puertos son 16 gigas.
Si tengo un switch que solo me maneje 8 gigas o 10 gigas de velocidad en el backplane, y por algún momento llego a tener todos los puertos trabajando a su máxima capacidad, se me va a bloquear el switch. Entonces, es importante que vean ese punto, que su capacidad de procesamiento sea el doble, el doble en gigabits de la cantidad de puertos que tiene. Y la otra, en lo posible, siempre utilizar la misma marca. En routers, switches y access point, eso va a ser mucho más fácil la administración y los equipos se van a comunicar mucho mejor entre ellos. Y la otra, el IGMP Snooping y las VLANs. Para manejar VLANs, el router tiene que manejar VLANs también. Eso es un plus. No es indispensable, no es lo más necesario para la mayoría de las instalaciones residenciales, pero sí sería un plus que lo tuviera. Y la última, los tips y consejos una vez que ustedes compran su switch o que tienen su switch. Si el switch es administrable, cambiar las contraseñas. Contraseña de administrador y si se puede el usuario. Siempre, siempre, siempre cambien las contraseñas de default de cualquier equipo que tengan y que compren. Importante que el cableado, para que una red funcione bien y el switch funcione bien, lo importante es que todo en el cableado sea de la misma categoría. De nada sirve poner cable categoría 7 si van a poner los conectores en categoría 5. La red va a trabajar en categoría 5. Entonces, si su cableado es 5E, que sus conectores sean 5E, si tienen jacks de pared o tienen panel de parcheo que sean 5E, si van a usar 6, igual los conectores que sean 6 y siempre, siempre en la misma categoría y tratar de no mezclar un cable categoría 5 con cables categoría 6 porque al final la red va a funcionar en 5. Porque aunque de tu computadora al switch, si tu cable es categoría 6, transmite súper bien en la velocidad que te da la categoría 6, pero hacia donde se va a comunicar es hacia otra computadora que está conectada en categoría 5, ahí va a bajar la velocidad a 5 y cuando la otra computadora conteste va a venir en categoría 5, o sea, va a venir más lento, entonces nunca vas a tener tu red funcionando al 100%. Entonces tratar de que todo tu cableado siempre sea de la misma categoría. Importante, si van a usar más de un switch, va un switch principal, el switch principal va conectado al ruteador y los demás van conectados al switch principal. No conecten los demás switches al ruteador porque le están cargando trabajo al ruteador, trabajo que no debería estar haciendo. Porque al final, si conectan todos los switches al ruteador, cuando haya comunicación entre equipos de su red, van a tener que pasar por el ruteador y el ruteador va a tener que procesarlas y el ruteador no tendría por qué procesar los datos que están dentro de su red. El ruteador solo debería de procesar los datos que van a salir hacia otras redes, en este caso internet o a otras redes, dejémoslo así. Evitar en lo más posible conectar switches en cascada. Es mejor poner un switch principal y a ese conectar 3 o 4 switches más que poner un switch y luego a ese conectar otro y luego al segundo conectarle un tercero y al tercero conectarle un cuarto, porque cada uno de los switches hace un procesamiento y mientras le estés agregando procesamiento pues vas haciendo un poco más lento la transmisión. Y la otra es nunca, nunca, nunca caer en un bucle. Esto se da ya con conexiones un poquito más grandes donde ya tienes más de 3 switches, así. Este es el ejemplo de un bucle. Tienes un switch principal y tienes 2 switches. A alguien se le puede ocurrir un día que en lugar de que le informas, si vas digamos, en el ejemplo que está aquí, si tienes la Mac que está en la figura hasta abajo a la derecha, va a mandar a imprimir a la impresora que está hasta abajo a la izquierda, está en diferentes switches. Entonces, en lugar de que diga, va a pasar a mi switch y luego se va a ir al principal y luego va a ir al switch donde está la impresora y va a imprimir, hay quien dice, pues más fácil, conecto el switch donde está mi computadora al switch donde está la impresora y entonces la información se va directo sin pasar por el principal. Sí, en principio, pero no, porque acuérdense que los switches no discriminan y sí transmiten a todos los puertos, es el tráfico de broadcast y de multicast. Entonces, siempre van a tener que trabajar con broadcast en algún momento. O bueno, de entrada todos
los, todas las comunicaciones empiezan con un broadcast. Que una computadora sepa dónde está la otra, manda un, un paquete, digamos, un mensaje hacia todas las computadoras para que le conteste cuál es la que sí lo tiene que recibir. Y esa contesta igual con un mensaje abierto. Y entonces ya saben comunicarse entre ellas. Pero de entrada mandan un mensaje general, que es un broadcast. Entonces, si yo conecto así los switches, va a salir de la computadora un broadcast y se va a ir tanto al switch de la impresora como al switch principal. El switch principal sabe que es mensaje de broadcast y lo va a enviar a todos sus puertos. Es decir, de regreso al switch de la impresora y de regreso al switch de la computadora. El switch donde está la impresora va a recibir el broadcast y lo va a mandar a todos sus puertos, incluyendo el principal y el switch donde está la computadora. Y entonces ese broadcast va a estar rebotando siempre, 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 siempre. O sea, aunque ya se encuentre en la computadora y en la impresora, el broadcast se quedó ahí rebotando. Y ahora, imagínense si eso lo hacen todas las demás computadoras en todo el día, va a llegar un momento en que vas a bloquear tu red y la vas a tener llena de puro tráfico de broadcast. Entonces, eso es lo que puede matar una red en un ratito. Entonces, nunca deben de conectarse, nunca debe de haber dos conexiones de switches en uno solo. Y la otra, revisar bien sus puertos PoE, si tienen conectados dispositivos PoE, ver la capacidad de los dispositivos, si pueden configurar fija la capacidad, o sea, muchos switches PoE tienen la función de en automático ajustarse, lo cual está bien, pero de preferencia si siempre van a tener el mismo equipo conectado ahí, déjenle fija su capacidad, ya sea PoE o PoE Plus. Y si no tienen conectado algo con PoE en puertos que sí tengan capacidad PoE y su switch es administrable, de preferencia apaguen el PoE para evitar problemas, porque luego hay equipos o dispositivos, sí, corrientes, la verdad, que que no le avisan al switch qué capacidad tiene. Entonces, si tienes un dispositivo PoE normal y el switch le manda corriente como PoE Plus, lo puede quemar. Entonces, si no lo van a usar, lo mejor es apagarlo. Entonces, este, así fue, sencillo, rápido, los switches no tienen mayor complicación. Son muy importantes, pero no requieren mayor mantenimiento, especialmente si no son administrables. Ellos hacen muy bien su trabajo. Lo importante es saber para qué sirven, qué hacen y qué facilidades te puede dar en la red. Para empezar, mucha gente que no tiene switches en su casa porque todo lo tienen inalámbrico. Si tienen oportunidad de poner algo conectado por cable, usen cable siempre. O sea, por ejemplo, yo en mis consolas de videojuego que las tengo por cable, funcionan mucho mejor que inalámbricos, aunque inalámbrico tenga toda la velocidad, pero el lag, que es bien importante en los videojuegos, el lag se reduce mucho cuando estás utilizando cable. El cable siempre va a ser más rápido que el inalámbrico, siempre, siempre, siempre. Entonces, esas son como mis recomendaciones. Este estuvo cortito, creo que estuvo muy sencillo. Si quieren que andemos más en el tema, pues por favor déjenmelo en los comentarios o o contáctenme. En los siguientes videos voy a tratar de Wi-Fi. Voy a empezar hablando del Wi-Fi como tal, sus conceptos. Es un tema muy largo porque además es lo más popular ahorita y es lo que más se está poniendo en las casas, es lo que más se está pidiendo. Entonces, es bien importante entender el Wi-Fi. El 95% de los problemas que hay en una red, ahora que se está utilizando mucho de domótica y que tienen apagadores y que tienen los Alexas y los Google y los ventiladores y los controles remotos universales y todo eso, ahora que se está usando todo eso, el 95% de los problemas vienen de una mala red, no por equipos, sino por una mala configuración o porque no está puesto como debe de ser. Aunque el equipo tenga capacidad, no se está utilizando como debe de ser. Entonces, bueno, voy a empezar hablando de Wi-Fi. Primero conceptos y después yo creo que ya trataremos en específico tecnologías como la tecnología de malla y qué es lo que hace el roaming, qué es lo demás.
Y luego ya hablaremos un poco de los access points, qué es lo que hacen y cómo se comunican y lo mismo, las tecnologías de malla y otro tipo de cosas que se pueden mover en los access points para que funcionen mejor. Entonces, les repito, mi nombre es Gilberto, me pueden encontrar en Facebook como GilVibe, eh, contáctenme por ahí o déjenme en los comentarios. Si les pareció interesante el video y eh, que siga, quieren seguir escuchando los siguientes videos que voy a hacer hablando de tecnologías de redes, suscríbanse. Si les gustó el video, denle like. Me, me, me daría mucho gusto leer sus comentarios para saber si voy bien o tengo que mejorar en algo. Si quieren ver los siguientes videos, denle la campanita de notificación. Y pues ya saben, en la descripción del video está también la dirección de mi página, la dirección de mi Facebook, la dirección de Facebook de Vibe Home, etcétera, etcétera. Y pues ya, eso es todo por hoy. Ya saben, suscribirse, like, comentarios, campanita, todo eso. Confeti y todas esas cosas que se pide para que podamos seguir creando contenidos. Espero que les haya sido interesante y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.